Como presidente de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú, fuimos encomendados para dar opinión con respecto a lo que encontramos había sucedido en el colapso del puente Chancay. Nuestra comisión ha sido creada dentro del Colegio de Ingenieros justamente para poder tomar conocimiento de los diferentes procesos de desarrollo en cuanto a los estados de las infraestructuras en el Perú y dar opinión técnica de lo que debería ser la GRD, la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional, que no es solamente atender emergencias, eso es una parte muy importante, pero no es todo lo que es la GRD. Básicamente a nosotros nos interesa lo que es la gestión del desarrollo. La gestión del riesgo de desastres es una visión de desarrollo integral donde evitemos justamente situaciones como esta de desastres mediante una adecuada planificación y un adecuado estado de evaluación, inspección y mantenimiento de todas las infraestructuras, incluyendo obviamente los puentes. Los puentes son estructuras que no pueden considerarse como eternas. Los puentes son estructuras que de acuerdo a nuestro reglamento deberían durar 75 años de vida útil en promedio. Y esto lo digo porque nuestro reglamento de puentes, que se llama Manual de Puentes y es publicado por el MTC, es un documento que refleja realmente, es una traducción del reglamento norteamericano AASHTO de puentes. Y ese reglamento, que es muy bueno, nosotros lo adaptamos a nuestro medio y lo traducimos y seguimos entonces las mismas exigencias del reglamento de puentes norteamericano, en el cual indican que el tiempo de vida útil que se espera para un puente es de 75 años. Un puente es una inversión muy importante en cualquier sistema vial y por lo tanto se espera que esa inversión permanezca sirviendo, dando servicio por esos 75 años. Por lo tanto, en el Perú, si seguimos esas mismas reglamentaciones, deberíamos esperar también que nuestros puentes duren 75 años en un servicio adecuado. Sin embargo, esto no se da así en el Perú. La gran diferencia que existe entre la situación de los puentes norteamericanos y los puentes peruanos es que en Norteamérica también, junto con seguir las pautas de su reglamento de diseño de puentes, existe una normatividad muy exigente con respecto a lo que es la inspección y mantenimiento de esos puentes. Existe una ley que lo obliga a todos los departamentos de transporte de cada estado de que inspeccionen obligatoriamente cada 2 años sus puentes, ya que de no hacerlo así se les corta el financiamiento durante un año y eso es terrible para ellos, ¿no? En el caso peruano tenemos un manual de inspección de puentes que también nos indica que debemos inspeccionar nuestros puentes entre cada 2 a 4 años, pero sin embargo eso no se cumple realmente. Hay muchos puentes que pasan una larga data de años y no son inspeccionados. Entonces, esa es una gran diferencia que hace que nuestros puentes no alcancen a veces ni 30, 40 años y ya están al borde del colapso y uno pensaría que ese es un tiempo prudencial, adecuado, cuando no es así. La inversión es tan costosa, reemplazar un puente implica mucho retraso, muchos costos por la paralización de la vía que sirve y todo eso. Entonces, es más conveniente asegurar que es un puente alcance toda esa vida útil que se espera mediante un adecuado inspección y mantenimiento. En los países desarrollados está muy estudiado esto de lo que es el mantenimiento del sistema vial, las carreteras y los puentes. Y podemos decir que en sus estudios, que son muy serios, muy a profundidad, está demostrado ya con data muy evidente que para ellos es más conveniente invertir $1 en lo que es inspección y mantenimiento, porque de no hacerlo habrá que invertir más adelante entre 15, $20 en lo que es rehabilitación y refacción. Y si no se hace tampoco ni eso, pues lo que va a tener que hacerse al final va a ser invertir un equivalente a 50, $60 para reemplazo. Es decir, el $1 que equivaldría a invertir en acciones de inspección y mantenimiento, de no hacerlo, de no hacer nada, al final habrá que reemplazar un puente deteriorado o colapsado y que equivale a 50, 60 veces ese costo inicial de inspección. Por eso es que los países desarrollados invierten mucho en lo que es inspección y mantenimiento. No solamente es construir los puentes, sino luego mantenerlos, porque es una inversión, repito, tan costosa que no debería estarse reemplazando, sino cuando el tiempo realmente le corresponde. Pero el otro gran problema que tienen los puentes peruanos es que su colapso es casi siempre por problemas hidráulicos, es decir, problemas relacionados con el paso de cursos de agua bajo el puente.
Nuestros puentes no colapsan durante los sismos que hemos tenido en los últimos 20, 30 años. No ha habido casos de colapso de un puente por sismo, que sí suceden muchas veces en otros países, es muy común. Nuestros puentes no colapsan por el paso de vehículos muy cargados, porque nuestro diseño da bastante margen de seguridad para soportar cargas mayores a las que se consideran en el diseño. Sin embargo, nuestros puentes colapsan, repito, en casi su totalidad a lo largo de los últimos 50 años, cada vez que hay un periodo lluvioso importante, y últimamente con periodos lluviosos normales, como el que ha sucedido en el caso del puente de Chancay. Por lo tanto, considero que debemos investigar más esa situación. ¿Por qué están colapsando? Por esa razón. Básicamente, el problema es la socavación que se da en las bases. ¿Qué significa eso? Que durante el paso del flujo del río, cuando crecen por la temporada de lluvias, esos flujos aumentan la velocidad, y alrededor de los cuerpos, de los elementos de un puente, que son elementos extraños dentro del cauce del río, generan corrientes y contracorrientes llamadas vórtices, que son corrientes que uno las ve a veces en la superficie, pero muchas veces se dan dando al interior, a la parte inferior del cauce del caudal del río, y sobre todo se dan también en la parte más profunda, en el lecho del río, en el fondo del río. Y eso es lo más crítico, porque esas corrientes comienzan a llevar el material que está en las bases, alrededor de las bases, y esas bases en un momento quedan expuestas a la corriente, al empuje de la corriente. Lo que debió estar enterrado deja de estar enterrado y se vuelve muy vulnerable al empuje de la corriente del río, y a veces el material no solamente es eliminado de alrededor de las bases, sino debajo de las bases también. Eso es lo más crítico aún, que se elimine todo el material que está debajo de la base, porque en ese instante pues la estructura pierde su estabilidad, se hunde, y al hundirse la base se hunde el pilar, que es lo que está encima, y al desaparecer el pilar por hundimiento, todo el tablero del puente colapsa. Es lo sucedido en el puente de Chancay, y que sucede en muchos otros puentes a lo largo de la historia de los últimos años, por colapsos, por socavación en las bases de los puentes. Si nos preocupamos, si nos enfocamos en el caso del colapso del puente Chancay, que son dos puentes mellizos, uno que ha colapsado, otro que todavía se mantiene en pie. La información que ya se ha podido recabar es que el colapsado es el puente más antiguo, el puente que data de cuando la antigua Panamericana Norte tenía una sola calzada de doble vía, doble sentido. Entonces ese puente servía para esa vía. Luego, cuando se hace la autopista, la vía existente se hace de un solo sentido, dos carriles de un solo sentido, y se construye la segunda vía también de dos carriles con un solo sentido, y ahí se agrega el segundo puente, que es el puente nuevo. Entonces son dos puentes aparentemente mellizos, pero con una diferencia de años bastante importante. Entonces, en base a lo que dije anteriormente, los puentes deben ser inspeccionados, y sobre todo si teníamos ya un puente con muchos años ya de servicio, que se acercaba a su límite de vida útil, repito, podría pensarse ya en el reemplazo, porque cuando un puente es más costoso su reparación, su rehabilitación, que su reemplazo, su mantenimiento es más costoso que su reemplazo, pues hay que optar por el reemplazo. Pero no significa que si mientras no lo reemplace no hago nada, o hago unas cosas muy, muy básicas. No es así. Pues en este caso, si este puente ya estaba casi al límite de su vida útil, y que encima en los últimos meses había comenzado a incrementarse tremendamente las cargas que estaba recibiendo por el tipo de vehículos que estaban atendiendo el megapuerto, todo eso debió llevar a que el responsable de administrar el puente, de mantener el puente, tomara acciones un poco más específicas. Tomar acciones en el sentido de verificar la situación del puente, no solo desde noviembre, sino con una mayor frecuencia. Darle mayor protección a esas bases que a simple vista están ya bastante expuestas. En un video que se vio de épocas antes de las crecidas del río, se veía que las bases estaban bastante expuestas. No se podía atender ese puente antiguo tal como se estaba atendiendo el otro puente que es más moderno. Todo eso debió tomarse en cuenta, monitorearse, y saber en tiempo real cómo se estaba manteniendo el puente, como debía hacerse con los demás puentes, ¿no? Actualmente existe un avance muy importante en el control del estado situacional, estructural de los puentes, con unos dispositivos, sensores, que permiten medir muchas cosas. Pero puedes medir el estado con respecto a fisuras, rajaduras que puedan aparecer en las vigas, en la subestructura, poder medir desplazamientos o asentamientos de los elementos del puente, y también puedes medir socavación.
y esos dispositivos miden en tiempo real, es decir, están midiendo y lo están transmitiendo a una central donde se recoge la señal, se interpreta los datos de esa señal y permiten tomar acciones, repito, en tiempo real. Todo ese conocimiento ya existe, algunos se están colocando en puentes ya construidos y obviamente en los puentes nuevos con mayor razón. Es más, hay algunos países que exigen que no se puede construir ningún puente nuevo si no se ha considerado desde el inicio la instalación de estos dispositivos de control, de estos sensores, porque ayudan mucho a verificar el estado situacional más allá de las inspecciones que se puedan hacer cada año, cada 2 años, cada 4 años, como dice nuestro reglamento, ¿no? Entonces sería importante que ya demos ese paso adelante en nuestra ingeniería de puentes para aprovechar lo que la modernidad y el avance tecnológico nos ofrece. En conclusión, yo diría pues que no podemos seguir haciendo lo mismo en cuanto a nuestros puentes y esperar que estos no colapsen, esperar resultados diferentes. Si los diseños, las construcciones de sus puentes se siguen haciendo igual, lo que uno puede esperar es que sigan sucediendo pues este tipo de fallos, de colapsos. Por eso considero que deberíamos juntarnos en una mesa de trabajo, de alguna forma, el colegio de ingenieros, la academia, la universidad, donde existe todo este conocimiento que se puede ofrecer, junto con quienes administran y tienen la responsabilidad de los puentes, que es el MTC, junto con las diferentes áreas específicas, como es la dirección de puentes y otras áreas que también puedan aportar. ¿Para qué? Para entender lo que pasa con nuestros puentes, llegar a un entendimiento a profundidad y sobre eso tomar acciones. No simplemente decir ya colapsó, se reemplaza el puente, pero no se ataca el problema de raíz, que es las causas que hacen el colapso de los puentes. Hay que investigar todas esas causas, que ya se tienen ciertas ideas, pero obviamente hay que verificarlos y disponer de acciones que justamente den solución a esos fallos que se están dando.